Muy buenos días, hoy quiero conversar acerca de literatura y pandemia. Son muchos los escritores que han narrado a través de la historia de sus personajes cómo ciertas enfermedades han impactado la vida de los seres humanos, como es el caso de dos obras literarias maravillosas, Los novios de Alessandro Manzoni y El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Obras literarias escritas en un contexto espacial y temporal diferentes, pero que tienen sus puntos de encuentro. En relación a Los novios de Alessandro Manzoni, excelente novela contextualizada en Europa, específicamente en pueblos y ciudades de Italia, que fueron azotadas por la peste bubónica o peste negra durante el siglo XVII, y que lo relevante de esta obra literaria es que, por ser de carácter histórico, narra hechos que observo muy similares a ciertas experiencias que hemos vivido hoy día en pleno siglo XXI, durante el transcurso del año 2020 con la pandemia del COVID-19. Como lo señala su autor Manzoni, en ese momento histórico en Italia hubo retardo en la notificación pública de la enfermedad por parte de los entes gubernamentales. La incredulidad de un porcentaje de la población que se negaba a aceptar que la enfermedad era peste bubónica y por lo tanto no realizaban las medidas de prevención. La relación que establece el autor en ese momento histórico entre la guerra que estaba viviendo Italia, ya que era una provincia de España, la pobreza y la epidemia. Creencias y mitos alrededor de la enfermedad, como los famosos untadores que alarmaban a la ciudadanía o a la población intentando propagar aún más la peste. La tristeza y el dolor de los familiares al tener prohibido realizar las ceremonias a sus difuntos, obviamente para no propagar aún más la enfermedad. Y el temor colectivo a la muerte y al contacto personal. Hechos o acontecimientos que hemos experimentado en el transcurso de este año 2020 con la pandemia del COVID-19. En relación al amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, el autor aquí, a través de la historia de sus personajes, nos deja claro que el cólera entra por primera vez a Colombia a inicios del siglo XX por la costa atlántica, específicamente por los puertos de las ciudades de Barranquilla y Cartagena, y que es a través de la ribera del río Magdalena que se extiende al resto del país. También a través de sus personajes nos comenta que los viajeros, durante el recorrido que hacían en los viajes por el río Magdalena, podían visualizar cadáveres que flotaban en el río y no se sabía si eran víctimas del cólera o de la guerra civil que se estaba dando en ese momento histórico entre conservadores y liberales. También narra cómo en ese momento histórico las embarcaciones que presentaban brote de cólera tenían que enarbolar una bandera de color amarillo como señal de que estaban en cuarentena. Y con sus pinceladas características de realismo mágico nos describe de manera muy detallada los signos y los síntomas del cólera, porque a través de uno de sus personajes principales, Florentino Ariza, los experimentó en varios momentos, pero no eran por cólera, sino signos de enamoramiento por su amor eterno, Fermina Daza. Entonces, estas dos novelas maravillosas nos narran en diferentes contextos cómo ciertas enfermedades como la peste bubónica y el cólera impactaron la vida de los seres humanos. Y
extrapolándome a la situación actual en pleno transcurso del año 2020, con lo que estamos experimentando con la pandemia del COVID-19, pues llego a 3 reflexiones. La primera es aceptar o reconocer la capacidad adaptativa de los microorganismos, que es esa capacidad de superar barreras, superar nuevas situaciones y poder infectar a otras especies, como en el caso de estas 2 enfermedades. Me llamó mucho la atención cuando revisé literatura actualizada que comentan en relación al cólera que en los últimos 200 años se han presentado 7 pandemias de cólera, siendo la última en el contexto americano en Haití durante el año 2010, cuando se presentó el terremoto, y obviamente por las condiciones dadas de la población se presenta un brote de cólera, pero con la condición diferente, que era un serotipo diferente a las pandemias anteriores. Ese es el carácter adaptativo de los microorganismos. Y también me llamó mucho la atención y obviamente ese brote se extendió a otros países de Centroamérica como República Dominicana, México y Cuba. Lo relevante también de este brote de Haití es reconocer, como señalan los estudios científicos publicados, que existe vacuna para el cólera, pero de 2 serotipos, con muy poca investigación científica en relación a los efectos secundarios y a la inmunidad. La segunda reflexión, que también es un denominador común en las novelas, es la relación que se establece entre las enfermedades, la peste bubónica y el cólera en este caso, y los determinantes sociales de la enfermedad, que son estos factores que tal vez nos pueden aproximar más a las causas de estas enfermedades, como lo comentan, repito, en la historia de sus personajes, las condiciones de pobreza y pobreza crítica que conllevan a la población a condiciones de hambre, de hambruna, de malnutrición, a la deficiente saneamiento ambiental, que obviamente conduce al consumo de agua contaminada, como lo relacionado con el cólera, a la inadecuada eliminación de grietas, a la deficiente técnicas para la recolección y eliminación de la basura, que obviamente prolifera en roedores que están relacionados con la peste bubónica. Si nos extrapolamos al momento actual que estamos con el COVID-19, pues tenemos que reflexionar que esos factores lamentablemente aún persisten, pero habría que agregarle otros debido a la dinámica actual de la humanidad, como son la invasión de grupos humanos a zonas silvestres, entrando en contacto con especies microbianas que en él habitan, la adopción de mascotas exóticas en zonas urbanas, el consumo de carne cruda de animales exóticos. Aún persiste en ciertas poblaciones la práctica sexual con animales, y obviamente el desarrollo económico que conlleva al aumento en el intercambio comercial y al aumento de los viajes internacionales, factores que agilizan la propagación de estas enfermedades. Antiguamente se requerían años, de 3, 4, 5 años, para que una enfermedad infecciosa pasara de un continente a otro. Hoy día es cuestión de días o de horas. Entonces, si reflexionamos estos dos aspectos, la capacidad adaptativa de los microorganismos y los determinantes sociales de la enfermedad,
pues tenemos que llegar a la conclusión que siempre estos factores lamentablemente han existido y que conllevan a este tipo de enfermedades emergentes y reemergentes que ponen en riesgo la existencia humana. Y de ahí la importancia de mayor inversión a la investigación científica, a la infraestructura sanitaria, a la educación permanente y continua del personal de salud. Creo que son las condiciones mínimas para poder enfrentar este tipo de fenómenos que siempre van a afectar a la población mundial. Y obviamente la fundamental, disminuir esos índices de pobreza y pobreza crítica que ponen a grupos de población en un estado de vulnerabilidad para este tipo de enfermedades. Y la tercera reflexión, mucho más grata que las anteriores y que también es un denominador común en las dos novelas, es el amor. El amor que en el caso de los novios de Alessandro Manzoni son dos campesinos jóvenes que tienen que lidiar con una serie de injusticias, de abusos de poder para disfrutar su relación amorosa, incluso hasta de la peste bubónica. Y en el caso del amor en los tiempos del cólera, son dos gerontes mayores de 70 años que deciden vivir su relación amorosa a pesar de los prejuicios sociales y a pesar del cólera. Como lo señalan estos dos autores maravillosos, no solamente hablan del amor de pareja, sino el amor en todas sus manifestaciones, el amor como un bien, como un sentimiento, como una fuerza interior que nos moviliza y que se materializa en el acto de cuidar de uno mismo, del otro y de la naturaleza, y que tal vez ese sentimiento, esa fuerza interior o ese bien nos haga más liviana la existencia, o como lo dice de una manera muy poética Pablo Neruda, si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Bueno, muchas gracias por compartir estas reflexiones con Librero Salud, por apoyar suscribiéndose a mi canal de YouTube o por reproducir estos microvideos. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.